La lluvia golpeaba con fuerza contra los ventanales del Hospital General de México aquella madrugada del 15 de marzo de 2002. Ana Navarro, enfermera del turno nocturno, revisaba por última vez los expedientes antes de terminar su jornada. A sus 32 años, había dedicado casi una década al cuidado de pacientes en la zona de urgencias, donde cada noche traía historias de dolor, pero también de esperanza. Sus compañeras la describían como alguien meticulosa, responsable, con esa capacidad de mantener la calma incluso en las situaciones más caóticas. Esa noche, sin embargo, algo en su mirada parecía distinto, una preocupación velada que ninguna de sus colegas supo interpretar. Ana vivía sola en un departamento modesto de la colonia Doctores, a apenas 15 minutos caminando del hospital. Su rutina era predecible. Salía del trabajo alrededor de las 7 de la mañana, compraba pan dulce en la panadería de la esquina y llegaba a casa para dormir hasta la tarde. Ese viernes, sin embargo, nunca llegó a su departamento. Cuando su hermana menor, Beatriz, no pudo localizarla durante todo el fin de semana, decidió acudir al hospital el lunes por la mañana. Lo que descubrió la dejó helada. Ana había salido del trabajo a su hora habitual, había fichado su salida, pero desde ese momento nadie volvió a verla. Me gustaría pedirte un favor antes de continuar con esta historia. Si te está gustando lo que escuchas, por favor suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho. Ahora, continuemos. La desaparición de Ana sacudió a su familia como un terremoto silencioso. Beatriz, quien trabajaba como secretaria en una oficina gubernamental, se convirtió en la voz de su hermana. Acudió a la delegación correspondiente para presentar la denuncia, pero se encontró con la burocracia y la indiferencia que caracterizaban al sistema en aquellos años. El agente que la atendió, un hombre de mediana edad con manchas de café en su camisa, apenas levantó la vista mientras anotaba los datos básicos. «Seguro se fue con el novio», murmuró mientras sellaba el papel. Beatriz apretó los puños. Ana no tenía novio. Desde hacía 2 años, después de una relación tormentosa que había terminado mal, su hermana se había concentrado únicamente en su trabajo y en cuidar de su madre enferma. La madre de ambas, doña Carmen, vivía en Naucalpan con su hijo mayor, Roberto. Era una mujer de 68 años que padecía diabetes avanzada y problemas cardíacos. Ana la visitaba cada domingo sin falta, llevándole sus medicamentos y preparándole comida para toda la semana. Ese domingo 17 de marzo, cuando Ana no apareció, doña Carmen sufrió una crisis de ansiedad que casi la lleva al hospital. «Algo le pasó a mi niña», repetía entre lágrimas, aferrándose al brazo de Roberto. «Ana jamás faltaría sin avisarme». Roberto, un hombre de 40 años que trabajaba como chofer de autobús, asumió la búsqueda con determinación. Recorrió las calles cercanas al hospital, preguntó en las tiendas, en las farmacias, mostró fotografías de Ana a cualquiera que quisiera verlas. La imagen que llevaba mostraba a una mujer de rostro amable, cabello castaño hasta los hombros, ojos oscuros que transmitían calidez. Pero nadie recordaba haberla visto esa mañana del viernes. Era como si la tierra se la hubiera tragado entre el hospital y su casa, esos 15 minutos que separaban su vida cotidiana del misterio más absoluto. Las semanas pasaron con una lentitud cruel. Beatriz pegó carteles por toda la colonia Doctores y zonas aledañas. ¿Has visto a esta mujer?, decían en letras grandes, con la fotografía de Ana y los números de contacto de la familia. Algunos vecinos llamaban con información que resultaba ser de otras personas. Una señora juró haberla visto en el mercado de la Merced, pero cuando Roberto acudió corriendo, descubrió que se trataba de alguien con un parecido superficial.
Cada pista falsa era un golpe más al corazón de la familia. El hospital, por su parte, cooperó proporcionando los registros del día de la desaparición. Ana había trabajado su turno completo, había atendido a varios pacientes durante la noche y sus compañeras confirmaron que se había mostrado normal, quizá un poco callada, pero nada fuera de lo común. Lo último que recordaban era verla salir por la puerta de empleados, despidiéndose con un gesto de la mano. Las cámaras de seguridad del hospital mostraban efectivamente a Ana saliendo del edificio a las 7:04 de la mañana, caminando por la banqueta en dirección a su casa. Llevaba su uniforme bajo un suéter azul marino, su bolso colgado del hombro derecho, pero después de esa imagen, más allá del alcance de las cámaras, no había nada más. Los investigadores asignados al caso, 2 agentes que manejaban docenas de casos simultáneamente, revisaron los antecedentes de Ana. No encontraron enemigos conocidos, no había deudas significativas, no existían amenazas previas. Su exnovio, Javier Morales, fue interrogado como procedimiento estándar. El hombre, que ahora vivía en Guadalajara y estaba casado con otra mujer, proporcionó una coartada sólida. Había estado trabajando en una construcción el día de la desaparición, rodeado de testigos. La ruptura entre él y Ana había sido difícil, pero había ocurrido 2 años atrás, tiempo más que suficiente para que ambos siguieran con sus vidas. Beatriz no se conformaba con la falta de avances. Contrató a un investigador privado, el señor Héctor Ruiz, un exagente de policía que se había retirado para ofrecer sus servicios de manera independiente. Héctor era un hombre de 50 y tantos años, con el cabello canoso y una manera pausada de hablar que transmitía experiencia. «Vamos a encontrar qué pasó», le prometió a Beatriz en su pequeña oficina ubicada en la colonia Roma. «Pero necesito que me cuentes todo sobre tu hermana, incluso las cosas que parezcan insignificantes». Durante las siguientes semanas, Héctor reconstruyó los últimos meses de la vida de Ana. Habló con sus compañeras del hospital, con sus vecinos, con el dueño de la panadería donde compraba su pan dulce cada mañana. Descubrió que Ana era una persona querida en su entorno, alguien que siempre tenía una palabra amable, que ayudaba a sus vecinos ancianos con las compras, que se quedaba horas extras en el hospital cuando hacía falta personal. No había indicios de problemas financieros ni de adicciones. Su cuenta bancaria mostraba movimientos regulares. Su sueldo entraba cada quincena, pagaba su renta puntualmente, enviaba dinero a su madre. El último retiro había sido 2 días antes de su desaparición, una cantidad pequeña para gastos diarios. Sin embargo, Héctor notó algo peculiar al revisar los registros telefónicos de Ana. Durante las 3 semanas previas a su desaparición, había recibido varias llamadas de un número que no estaba registrado en su agenda. Las llamadas eran breves, de apenas 2 o 3 minutos. Cuando Héctor rastreó el número, descubrió que pertenecía a un teléfono público ubicado en la estación del Metro Valderas. Alguien había estado contactando a Ana desde ese lugar específico, siempre en horarios diferentes, pero con cierta regularidad. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué no usaba su propio teléfono? ¿Y qué relación tenía esto con la desaparición? Beatriz se sintió invadida por una mezcla de esperanza y terror cuando Héctor le compartió este hallazgo. «Significa que alguien la estaba buscando antes de que desapareciera», explicó el investigador. «Alguien que no quería dejar rastro de su identidad». Juntos decidieron acudir a la estación del Metro Valderas, hablar con los empleados, con los vendedores ambulantes, con cualquiera que pudiera haber visto a alguien usando repetidamente ese teléfono público. Pero el metro era un mar de rostros anónimos, miles de personas transitando cada día. Nadie recordaba nada útil.
Los meses se convirtieron en un año, y la angustia de la familia Navarro se había vuelto parte de su existencia diaria. Doña Carmen se aferraba a su fe, rezaba el rosario cada noche pidiendo por el regreso de su hija. Roberto continuaba pegando carteles en diferentes zonas de la ciudad, expandiendo el radio de búsqueda. Beatriz coordinaba un pequeño grupo de apoyo formado por otras familias que también buscaban a sus desaparecidos, compartiendo estrategias, dándose fuerza mutua en medio del dolor compartido. Héctor Ruiz seguía investigando, aunque los avances eran mínimos, se negaba a cerrar el caso. Algo en la historia de Ana lo había tocado profundamente. En octubre de 2003, año y medio después de la desaparición, ocurrió algo que cambiaría el rumbo de la investigación de manera completamente inesperada. Un periodista de La Jornada, llamado Martín Velasco, estaba trabajando en un reportaje sobre el comercio informal en el centro histórico. Durante su investigación, visitó varios mercados de pulgas donde se vendían objetos de segunda mano, antigüedades y cosas encontradas o robadas. En uno de estos lugares, conocido como el Mercado de Sonora, un vendedor tenía expuestas varias cajas llenas de fotografías viejas, álbumes familiares que la gente descartaba o que aparecían en casas abandonadas. Martín estaba hojeando una de estas cajas, buscando imágenes interesantes para su artículo, cuando una fotografía en particular captó su atención. Era una imagen tomada en lo que parecía ser una fiesta o reunión social. Mostraba a un grupo de 5 personas de pie junto a una mesa con comida. La calidad era buena, parecía haber sido tomada con una cámara decente, probablemente durante los años 90 o principios de los 2000. Pero lo que realmente lo detuvo fue el rostro de una mujer en el fondo de la imagen. Algo en sus ojos, en su expresión, le resultaba extrañamente familiar. Martín compró la fotografía junto con varias otras por curiosidad. De vuelta en su oficina, la examinó con más detenimiento. La mujer del fondo llevaba un vestido claro, estaba levemente girada hacia la cámara, como si la hubieran sorprendido en medio de una conversación. Su cabello castaño caía sobre sus hombros. Su rostro mostraba una sonrisa educada pero contenida. Había algo en ella que le generaba una sensación de déjà vu. Entonces recordó, meses atrás, mientras investigaba para otro artículo sobre desaparecidos, había visto carteles pegados en las calles. Corrió a su archivo personal, donde guardaba notas y fotografías de sus diversos proyectos. Y ahí estaba, uno de los carteles de búsqueda de Ana Navarro. El corazón de Martín se aceleró mientras colocaba la fotografía del mercado junto al cartel. No había duda. La mujer en el fondo de la imagen era Ana Navarro. El parecido era innegable. Los mismos ojos, la misma forma del rostro, incluso un lunar distintivo cerca de la comisura izquierda de sus labios. Pero ¿cómo había llegado esa fotografía al mercado de pulgas? ¿Quién la había tomado? ¿Cuándo? Y más importante aún, ¿quiénes eran las otras personas en la imagen? Martín contactó inmediatamente a la familia Navarro. Cuando Beatriz vio la fotografía, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es ella», susurró. «Definitivamente es mi hermana». Convocaron a Roberto y a Héctor Ruiz. Los 4 se sentaron en la sala del departamento de Beatriz, la fotografía extendida sobre la mesa de centro, estudiando cada detalle bajo la luz de una lámpara. Ana aparecía en el fondo, pero las personas en primer plano también eran importantes. Había 2 hombres y 2 mujeres, todos aparentando entre 30 y 40 años, vestidos de manera casual pero arreglada como para una celebración privada. «Necesitamos identificar a estas personas», dijo Héctor con determinación. «Alguien en esta fotografía sabe qué le pasó a Ana».
Roberto señaló el fondo de la imagen, donde se veía parte de una pared con un cuadro distintivo y una ventana con cortinas de encaje. «Ese lugar debe ser identificable», sugirió. «Si podemos saber dónde fue tomada esta foto, tal vez podamos encontrar a los dueños de la casa». Martín, con su experiencia como periodista de investigación, propuso hacer circular la fotografía entre sus contactos, publicarla en el periódico con la esperanza de que alguien reconociera a las personas o el lugar. Beatriz aceptó inmediatamente, aunque Héctor advirtió que debían ser cuidadosos. Si hay algo siniestro detrás de esto, publicar la foto podría alertar a quien sea responsable, argumentó. Pero la desesperación de la familia era mayor que el miedo. Necesitaban respuestas, aunque esas respuestas vinieran con riesgos. El artículo de Martín Velasco fue publicado en La Jornada una semana después. El titular decía: «Fotografía misteriosa podría contener pistas sobre enfermera desaparecida». El texto explicaba cómo había encontrado la imagen, mostraba tanto la fotografía del mercado como el cartel de búsqueda de Ana, e invitaba a los lectores a contactar al periódico si reconocían a alguna de las personas o el lugar. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Durante los primeros días llegaron docenas de llamadas. Algunas eran de gente solidaria que quería ayudar, pero no tenía información real. Otras eran de personas que creían reconocer a alguien en la foto, pero sus pistas no llevaban a ningún lado. Sin embargo, al cuarto día, una llamada en particular llamó la atención de Martín. Era una mujer que se identificó simplemente como Laura, quien dijo con voz temblorosa que reconocía la casa donde había sido tomada la fotografía. «Es la casa de mi primo Ernesto», explicó. «Reconocería esas cortinas en cualquier parte. Las bordó mi tía antes de morir. Y ese cuadro en la pared es una pintura que mi tío compró en Oaxaca». Martín le pidió más detalles. Laura explicó que su primo Ernesto Campos vivía en la colonia del Valle, en una casa heredada de sus padres. Durante los años 90 y principios de los 2000, Ernesto solía organizar reuniones con sus amigos, cenas y pequeñas fiestas. Laura misma había asistido a varias de esas reuniones cuando era más joven. Sin embargo, había perdido contacto con su primo alrededor de 2002 o 2003. «Tuvimos una pelea familiar por la herencia», confesó. «Desde entonces no nos hablamos». Esta información era oro puro para la investigación. Héctor Ruiz y Martín decidieron visitar la casa de Ernesto Campos en la colonia del Valle. Llevaron consigo a Beatriz, quien insistió en estar presente a pesar de los nervios que la consumían. La casa era una construcción de 2 pisos de los años 70, con fachada de cantera y un pequeño jardín frontal algo descuidado. Tocaron el timbre varias veces, pero nadie respondió. Los vecinos informaron que Ernesto había vendido la casa hacía aproximadamente un año y se había mudado. No sabían a dónde. Héctor utilizó sus contactos en el registro público de la propiedad para rastrear la venta. La casa había sido adquirida por una pareja joven que no tenía relación alguna con Ernesto Campos. Pero el registro proporcionaba la dirección anterior de Ernesto como parte de la documentación. Un departamento en la colonia Narvarte. Cuando llegaron a esa dirección, descubrieron que Ernesto había vivido allí solo unos meses antes de mudarse nuevamente. El administrador del edificio recordaba a Ernesto como un hombre reservado, de unos 45 años, que pagaba su renta puntualmente, pero que interactuaba poco con los demás residentes. El rastro de Ernesto Campos se enfriaba rápidamente, pero Héctor no se rendía. Investigó los antecedentes del hombre y descubrió que trabajaba como contador en una firma mediana del centro de la ciudad. Cuando Martín y Héctor visitaron la empresa,
Les informaron que Ernesto había renunciado hacía 6 meses para, según había dicho, mudarse al norte del país por motivos personales. No había dejado información de contacto más allá de un número telefónico que ahora estaba fuera de servicio. «Está huyendo», concluyó Héctor. Ernesto Campos sabe algo sobre Ana y está evitando ser encontrado. ¿Pero por qué? ¿Qué conexión tenía con la enfermera desaparecida? Ningún registro indicaba que Ana y Ernesto se conocieran. No trabajaban en los mismos círculos, no tenían amigos en común aparentes, vivían en colonias diferentes. Sin embargo, esa fotografía era evidencia irrefutable de que habían estado en el mismo lugar al mismo tiempo. Beatriz, frustrada pero decidida, sugirió que intentaran identificar a las otras personas en la fotografía. Si Ernesto era esquivo, tal vez alguien más en esa imagen pudiera proporcionar respuestas. Martín publicó un segundo artículo, esta vez enfocándose específicamente en las 4 personas del primer plano, con sus rostros ampliados y más visibles. ¿Conoces a estas personas? Podrían tener información crucial sobre una mujer desaparecida, decía el nuevo titular. Esta estrategia dio resultados más rápidos. Una de las mujeres en la fotografía fue identificada por su propia hermana, quien contactó al periódico con información sorprendente. Se llamaba Patricia Montiel y había fallecido en un accidente automovilístico en 2004, 2 años después de la desaparición de Ana. Su hermana, Claudia, estaba dispuesta a hablar. Cuando se reunieron en una cafetería de la colonia Roma, Claudia les contó que Patricia había sido amiga cercana de Ernesto Campos durante años. Trabajaron juntos en la misma firma de contabilidad a finales de los 90, explicó. Patricia siempre organizaba reuniones, le encantaba juntar gente. Esa foto probablemente fue tomada en una de las cenas que hacían cada mes. Claudia recordaba vagamente haber escuchado a Patricia mencionar el nombre de Ana en alguna ocasión, pero no podía precisar el contexto. Mi hermana conocía a mucha gente, dijo con tristeza. Era muy social, siempre estaba ayudando a alguien con algo. Le preguntaron si conocía a las otras personas en la fotografía. Claudia identificó a uno de los hombres como Alfredo Ponce, un arquitecto que había sido novio de Patricia por un tiempo. Del otro hombre y la otra mujer no sabía nada. El nombre de Alfredo Ponce abrió otra línea de investigación. Héctor lo localizó trabajando en un despacho de arquitectura en Polanco. Al principio, Alfredo se mostró reacio a hablar, claramente incómodo con el tema. Pero cuando Martín le mostró la fotografía y le explicó la situación, el hombre palideció visiblemente. «No puedo creer que esta foto haya aparecido», murmuró. «Pensé que todas habían sido destruidas». Esa declaración hizo que la habitación quedara en silencio. Beatriz fue la primera en hablar. ¿Por qué habrían sido destruidas? Alfredo respiró profundamente, como si estuviera debatiendo internamente qué decir. Finalmente, pidió que la conversación fuera confidencial, al menos hasta que él pudiera consultar con un abogado. Accedieron y Alfredo comenzó a revelar una historia que nadie esperaba. En 2002, empezó Alfredo con voz temblorosa, Ernesto Campos estaba involucrado en algo turbio. No sé todos los detalles, pero tenía que ver con lavado de dinero. Usaba su trabajo como contador para mover fondos de procedencia dudosa. Patricia lo descubrió por accidente, revisando algunos documentos que él le había pedido que guardara. Ella me lo contó porque estaba asustada, no sabía qué hacer. Alfredo explicó que Patricia había confrontado a Ernesto, quien le había rogado que no dijera nada, prometiendo que se retiraría de esas actividades. Pero ella no le creyó completamente, continuó Alfredo. Por eso empezó a guardar evidencias, copias de documentos, fotografías de las reuniones donde aparecían personas involucradas. El corazón de Beatriz latía con fuerza.
¿Ana estaba involucrada en el lavado de dinero?, preguntó, su voz quebrándose ante la posibilidad. Alfredo negó con la cabeza vigorosamente. No, no. Ana era enfermera, ¿verdad? No creo que tuviera nada que ver con las operaciones de Ernesto. Pero si estaba en esa reunión, tal vez vio algo, escuchó algo, o quizá alguien pensó que sabía más de lo que realmente sabía. Esta revelación cambiaba todo. Ana no había desaparecido por razones personales ni por un crimen aleatorio. Había sido, muy probablemente, eliminada porque alguien creyó que representaba una amenaza. Héctor preguntó por qué Alfredo no había ido a la policía con esta información antes. El arquitecto bajó la mirada. Porque tenía miedo, admitió. Después de que Patricia murió en ese accidente, recibí amenazas anónimas. Me dijeron que si hablaba terminaría como ella. Dejé de ver a Ernesto, corté todo contacto con ese círculo. He vivido con este peso durante años. Martín tomó notas frenéticamente, su instinto periodístico encendido. ¿Crees que el accidente de Patricia no fue realmente un accidente? Alfredo asintió lentamente. Patricia era una conductora excelente. Ese día, su coche se salió de la carretera en una zona recta, sin razón aparente. El informe oficial dijo que probablemente se quedó dormida, pero ella acababa de salir de su casa por la mañana, después de una noche completa de sueño. Nunca me convenció. Héctor sabía que necesitaban más evidencia antes de poder actuar. Le pidió a Alfredo que les ayudara a identificar a las otras personas en la fotografía. Alfredo señaló a la otra mujer. Ella es Mónica Suárez. Trabajaba en el mismo edificio que Ernesto, creo que en el departamento legal. Y el otro hombre es Ignacio Vargas. No sé mucho de él, solo que era amigo de Ernesto desde la universidad. Con estos nombres, la investigación tomó un nuevo impulso. Mónica Suárez fue localizada sin mucha dificultad. Trabajaba ahora en una notaría en la colonia Condesa. Cuando Héctor y Beatriz la contactaron, Mónica se mostró cooperativa, pero visiblemente nerviosa. Confirmó que había asistido a varias reuniones en casa de Ernesto Campos, pero insistió en que eran solo encuentros sociales, cenas entre conocidos. No sé nada sobre lavado de dinero, afirmó categóricamente. Ernesto era contador, yo era abogada. Teníamos conversaciones profesionales a veces, pero nada ilegal. Sin embargo, cuando le mostraron la fotografía y le mencionaron a Ana Navarro, Mónica se puso pálida. Recuerdo a esa mujer, dijo después de un momento. Vino una sola vez, como invitada de Ignacio Vargas. Parecían conocerse bien, conversaban mucho esa noche, pero nunca la volví a ver en ninguna otra reunión. Esta conexión con Ignacio Vargas era la pieza que faltaba. Héctor intensificó la búsqueda de este hombre y descubrió algo perturbador. Ignacio Vargas había fallecido en 2005 en circunstancias que también levantaban sospechas. Oficialmente, había sido un asalto violento en la calle, pero no le habían robado nada de valor. Su cartera, reloj y teléfono seguían en su cuerpo cuando fue encontrado. La investigación policial se había cerrado sin resolver el caso. La familia de Ignacio, cuando fue contactada, proporcionó información valiosa. Ignacio había sido profesor universitario de economía, un hombre brillante pero reservado. Su hermano menor, Tomás, recordaba que Ignacio había estado muy estresado en los meses previos a su muerte. Decía que había cometido un error, que se había involucrado con gente peligrosa, relató Tomás. Le pregunté qué pasaba, pero nunca quiso darme detalles. Solo me dijo que si algo le pasaba, buscara en su oficina de la universidad, que había guardado documentos importantes. Después de la muerte de Ignacio, Tomás había ido a la oficina universitaria, pero todo había sido vaciado. Alguien se había adelantado, llevándose archivos, computadora,
todo. Quedó convencido de que su hermano había sido asesinado, pero sin pruebas. La policía no le hizo caso. «Mi hermano mencionó una vez el nombre de Ana», agregó Tomás de repente. Dijo que una enfermera lo había ayudado cuando tuvo un problema de salud y que luego se habían hecho amigos, pero esto fue alrededor de 2001 o principios de 2002. No sé si se refería a la misma Ana que ustedes buscan. Las piezas comenzaban a encajar. Ana había conocido a Ignacio probablemente a través del hospital. Quizá lo había atendido durante una emergencia o consulta. Habían desarrollado una amistad suficiente para que él la invitara a una reunión social en casa de Ernesto Campos. Pero esa noche, Ana debió haber presenciado algo, una conversación, un intercambio, algo que la marcó como testigo potencial de actividades criminales. Y cuando Ernesto o sus asociados se dieron cuenta del riesgo, decidieron eliminarla. Héctor compiló toda la información y la presentó a las autoridades, esta vez apelando a la Fiscalía especializada en delincuencia organizada. Con 3 muertes potencialmente conectadas, Ana Navarro, Patricia Montiel e Ignacio Vargas, y evidencia de actividades de lavado de dinero, el caso finalmente recibió la atención seria que merecía. Se emitió una orden de búsqueda para Ernesto Campos y se abrieron investigaciones sobre sus actividades financieras pasadas. 2 meses después, Ernesto Campos fue localizado en Monterrey, viviendo bajo un nombre falso. Cuando fue arrestado, al principio se negó a cooperar, pero ante la evidencia acumulada y la posibilidad de enfrentar cargos muy graves, eventualmente comenzó a hablar. Su confesión fue escalofriante en su frialdad. Ernesto confirmó que había estado involucrado en operaciones de lavado de dinero para un grupo criminal menor que operaba en la Ciudad de México. La noche de aquella reunión en su casa, había tenido lugar una conversación que no debía haber ocurrido frente a invitados. Uno de sus asociados, que no aparecía en la fotografía porque llegó después, había mencionado detalles específicos sobre movimientos de efectivo que se realizarían a través de supuestos tratamientos médicos falsos en hospitales privados. Ana, al escuchar esto, había hecho un comentario inocente sobre irregularidades que había notado en facturas del Hospital General, sin darse cuenta de que estaba conectando puntos que la ponían en peligro. «No tomé la decisión de qué pasó después», dijo Ernesto con la mirada perdida. «Yo solo reporté que había una testigo potencial. Otros tomaron la decisión». Se negó a dar nombres específicos de quienes habían ejecutado la desaparición de Ana, alegando que no los conocía directamente, solo los intermediarios, pero confirmó que Ana había sido secuestrada la mañana que salió del hospital, llevada a un lugar que él desconocía y que nunca la volvieron a ver con vida. La confesión de Ernesto proporcionó algo de cierre, pero también abrió heridas más profundas. Beatriz lloró durante horas al saber que su hermana había sido asesinada simplemente por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, por hacer una observación inocente que la marcó como amenaza. Doña Carmen, ya muy enferma en ese momento, murió pocas semanas después de recibir la noticia, su corazón finalmente rendido ante años de angustia y dolor. Roberto canalizó su tristeza en rabia, exigiendo justicia no solo para su hermana, sino para todos los desaparecidos cuyas familias sufrían sin respuestas. Ernesto Campos fue sentenciado a 25 años de prisión por su participación en el crimen organizado y como cómplice en la desaparición de Ana Navarro. Sin embargo, sin un cuerpo y sin testigos directos del asesinato, los cargos no pudieron ser más severos.
Los otros involucrados en la red criminal fueron siendo capturados gradualmente en operaciones posteriores, pero ninguno admitió participación directa en la muerte de Ana. Martín Velasco escribió una serie de artículos extensos sobre el caso, documentando cómo una fotografía encontrada en un mercado de pulgas había destapado una red de crímenes que incluía lavado de dinero, múltiples asesinatos y la desaparición de una enfermera inocente. Sus artículos ganaron reconocimiento nacional y ayudaron a presionar para reformas en cómo se investigaban las desapariciones en México. Héctor Ruiz, el investigador privado que nunca abandonó el caso, continuó trabajando con otras familias de desaparecidos, utilizando las lecciones aprendidas del caso Navarro para mejorar sus métodos. Se convirtió en un defensor vocal de los derechos de las familias, dando conferencias y capacitaciones sobre técnicas de investigación independiente. Beatriz fundó una organización sin fines de lucro llamada Voces que no se callan, dedicada a ayudar a familias de personas desaparecidas a navegar el sistema legal, a organizar búsquedas y a mantener viva la memoria de sus seres queridos. En la oficina de la organización colgó una fotografía ampliada de Ana, sonriendo en su uniforme de enfermera, junto a copias de los artículos de Martín y una línea de tiempo completa de la investigación. «Mi hermana no murió en vano», decía Beatriz en las entrevistas. Su caso demostró que incluso cuando todo parece perdido, una pista inesperada puede cambiar todo. Ninguna familia debería rendirse. La fotografía original, aquella imagen casual tomada en una reunión social que terminó siendo la clave para resolver un misterio de años, fue entregada a Beatriz como evidencia después del juicio. Ella la guardó en un marco especial, no en su casa, sino en la oficina de Voces que no se callan, como recordatorio de lo impredecible que puede ser la justicia y de cómo los objetos más comunes pueden contener las verdades más extraordinarias. Años después, Roberto visitaba regularmente la tumba simbólica que habían erigido para Ana en el panteón donde descansaba su madre. Sin un cuerpo que enterrar, habían colocado una placa con el nombre de Ana, sus fechas de nacimiento y desaparición, y una inscripción que decía: «Enfermera, hija, hermana, tu luz no se apagó. Vive en cada búsqueda, en cada verdad descubierta, en cada familia que se niega a olvidar». El legado de Ana Navarro trascendió su trágico final. Su caso se convirtió en materia de estudio en escuelas de criminología, en ejemplo para periodistas de investigación, en inspiración para familias que enfrentaban situaciones similares. La simple casualidad de que un periodista encontrara su fotografía en un mercado de pulgas se transformó en una historia de perseverancia, de cómo la búsqueda de la verdad puede tomar caminos inesperados, y de cómo ningún detalle es demasiado pequeño cuando se trata de devolver dignidad a quienes han sido arrebatados de sus familias. En las noches tranquilas, Beatriz a veces sacaba el álbum familiar y repasaba las fotografías de su infancia con Ana. Las dos hermanas, sonriendo en la playa, Ana graduándose de la escuela de enfermería, las reuniones familiares en Navidad. Y aunque el dolor de la pérdida nunca desaparecía completamente, había encontrado una forma de transformarlo en propósito. Cada familia que ayudaba a través de su organización era una manera de honrar a su hermana, de asegurarse de que el nombre de Ana Navarro no fuera solo una estadística más en los registros de personas desaparecidas, sino un símbolo de esperanza, de que incluso en los casos más fríos, la verdad eventualmente puede encontrar su camino hacia la luz. La historia de cómo el rostro de Ana surgió en la fotografía de un extraño, encontrada por casualidad en un mercado, se convirtió en leyenda urbana en ciertos círculos de la Ciudad de México. Algunos la contaban como una historia de fantasmas,
de cómo los desaparecidos encuentran formas de comunicarse desde el más allá. Pero para quienes conocían los hechos reales, era algo mucho más terrenal y a la vez más poderoso. Era la prueba de que en un mundo donde miles desaparecen sin dejar rastro, a veces una sola imagen, un solo detalle aparentemente insignificante, puede ser la llave que abre todas las puertas cerradas y trae, si no paz completa, al menos la verdad que las familias merecen conocer. El impacto del caso Ana Navarro se extendió mucho más allá de lo que Beatriz o cualquier miembro de la familia hubiera imaginado. En 2006, 4 años después de la desaparición, el caso fue presentado en un foro internacional sobre derechos humanos en Ginebra como ejemplo de cómo la negligencia institucional y la infiltración del crimen organizado en estructuras cotidianas podían destruir vidas inocentes. Beatriz fue invitada a dar su testimonio frente a representantes de diversos países. Una experiencia que la dejó exhausta emocionalmente, pero también fortalecida en su convicción de que el trabajo que hacía tenía un propósito trascendente. Durante ese mismo año, Martín Velasco recibió el Premio Nacional de Periodismo por su cobertura del caso. En su discurso de aceptación, dedicó el reconocimiento a Ana y a todas las personas desaparecidas cuyas historias permanecían sin contar. «Este premio no es mío», dijo con la voz quebrada frente a cientos de colegas. «Pertenece a cada familia que se niega a quedarse en silencio, a cada persona que busca incansablemente a sus seres queridos. Mi trabajo fue simplemente estar en el lugar correcto en el momento correcto y tener el coraje de hacer las preguntas difíciles». Después de la ceremonia, Martín estableció un fondo con el dinero del premio, destinado a financiar investigaciones periodísticas sobre casos de desapariciones sin resolver. Héctor Ruiz, mientras tanto, se había convertido en una figura reconocida en el ámbito de las investigaciones privadas de desaparecidos. Su oficina en la colonia Roma se había expandido. Ahora contaba con 2 investigadores jóvenes a quienes estaba entrenando en sus métodos. Uno de ellos era el hijo de una mujer cuyo esposo había desaparecido años atrás, alguien que había encontrado en esta profesión una manera de canalizar su propio dolor en ayuda concreta para otros. Héctor había desarrollado un protocolo de investigación basado en las lecciones del caso Navarro, enfatizando la importancia de revisar registros telefónicos, de rastrear objetos personales que pudieran aparecer en mercados de segunda mano y de nunca subestimar las conexiones aparentemente casuales entre personas. La organización Voces que no se callan, fundada por Beatriz, creció de manera exponencial. Para 2008, contaba con una red de más de 200 familias activas, grupos de apoyo que se reunían semanalmente en diferentes colonias de la Ciudad de México y un pequeño equipo de abogados voluntarios que ayudaban a navegar los laberintos burocráticos del sistema judicial. Beatriz había aprendido a ser una activista eficaz, conocía a los funcionarios clave en la Fiscalía, mantenía contacto con periodistas que cubrían estos temas y había desarrollado una presencia en redes sociales que amplificaba las historias de los desaparecidos. Cada semana publicaba un caso diferente, con fotografías, detalles, información de contacto. La página de Facebook de la organización tenía más de 50.000 seguidores, muchos de los cuales contribuían con pistas, compartían publicaciones o simplemente ofrecían palabras de aliento. Roberto, por su parte, había dejado su trabajo como chofer de autobús para dedicarse completamente a la organización. Se había convertido en el coordinador de las brigadas de búsqueda, grupos de voluntarios que salían cada fin de semana a zonas identificadas como posibles sitios de enterramientos clandestinos. Era un trabajo duro,
física y emocionalmente agotador, pero Roberto encontraba en él un propósito que llenaba el vacío dejado por la pérdida de su hermana y su madre. Había desarrollado relaciones con antropólogos forenses, con perros entrenados para detectar restos humanos, con expertos en georradar. Cada vez que encontraban restos, aunque no fueran de Ana, sentía que estaba devolviendo a otra familia la posibilidad de un cierre, de un entierro digno, de poder llorar sobre una tumba real en lugar de sobre el vacío de la incertidumbre. En 2009, 7 años después de la desaparición de Ana, ocurrió algo que nadie esperaba. Un hombre llamó a la línea telefónica de Voces que no se callan desde Monterrey. Se identificó como Raúl Santos y dijo que había compartido celda durante varios meses con Ernesto Campos en el penal donde éste cumplía su sentencia. Ernesto está enfermo, explicó Raúl, quien había sido liberado recientemente después de cumplir su propia condena por fraude. Tiene cáncer. Los doctores le dan quizá 6 meses. Antes de morir, me dijo que quería hablar con la familia Navarro, que había más cosas que no les había dicho en el juicio, información que podría ayudarles. Beatriz sintió una mezcla de esperanza y recelo al recibir esta noticia. ¿Por qué Ernesto querría hablar ahora? ¿Era un genuino arrepentimiento o algún tipo de manipulación? Consultó con Héctor y con los abogados de la organización. Todos acordaron que valía la pena investigar, aunque mantuvieran sus expectativas controladas. Las autoridades penitenciarias autorizaron una visita y Beatriz, acompañada de Héctor y uno de los abogados, viajó a Monterrey para reunirse con el hombre que había sido cómplice en la muerte de su hermana. Ernesto Campos era irreconocible. El hombre robusto y de apariencia próspera que aparecía en las fotografías del juicio se había transformado en una figura esquelética, con la piel amarillenta y los ojos hundidos. Estaba sentado en una silla de ruedas en la sala de visitas del penal, conectado a una pequeña bomba de morfina para controlar el dolor. Cuando vio entrar a Beatriz, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias por venir», susurró con voz apenas audible. «No merezco tu tiempo, pero necesito decirte algo antes de morir». Beatriz se sentó frente a él, manteniendo una distancia emocional, a pesar de la obvia fragilidad del hombre. «Habla», dijo simplemente. Ernesto respiró con dificultad antes de comenzar. «En el juicio, dije que no sabía dónde habían llevado a tu hermana después de secuestrarla. Eso no era completamente cierto. No estuve presente, pero uno de los hombres involucrados, alguien que ya está muerto también, me contó después, querían asegurarse de que yo nunca hablara, así que me hicieron cómplice incluso de la información». El corazón de Beatriz latía con fuerza. Héctor, sentado a su lado, tomó notas mientras Ernesto continuaba. «Tu hermana fue llevada a una bodega abandonada cerca de Texcoco, en el Estado de México. Era un lugar que usaban ocasionalmente para almacenar mercancía robada. Allí la interrogaron durante horas, tratando de determinar exactamente qué sabía, si había hablado con alguien, si tenía evidencia. Ana insistió en que no sabía nada, que lo que había dicho en mi casa era solo una observación casual de su trabajo. Creo que le creyeron, pero para entonces ya era demasiado tarde. No podían arriesgarse a dejarla ir». Beatriz cerró los ojos, las lágrimas corriendo por sus mejillas al imaginar el terror que su hermana debió haber sentido. Ernesto continuó, su voz cada vez más débil. «La mataron rápido, no la torturaron más allá del interrogatorio. Eso no hace que sea mejor, lo sé, pero quería que supieras que no sufrió durante días. Después, enterraron su cuerpo en un terreno baldío cerca de la bodega, un lugar sin construcciones, solo maleza y árboles. He dibujado un mapa lo mejor que puedo recordar basándome en la descripción que me dieron».
Ernesto sacó un papel doblado de su bolsillo y lo deslizó sobre la mesa hacia Beatriz. El abogado tomó el papel inmediatamente, examinándolo. Era un dibujo tosco pero detallado, mostrando carreteras, referencias a torres de alta tensión, una construcción específica que servía como punto de referencia y una X marcando el supuesto lugar del entierro. «¿Por qué no dijiste esto en el juicio?», preguntó Héctor con dureza. Ernesto bajó la mirada. «Porque tenía miedo. Los hombres que hicieron esto seguían libres en ese momento. Tenían contactos dentro y fuera de la cárcel. Si los delataba completamente, mi propia vida corría peligro. Pero ahora, ¿qué importa? Me estoy muriendo de todos modos. Al menos puedo intentar darle a esta familia algo de paz antes de irme al infierno que merezco». Beatriz guardó silencio durante varios minutos, procesando la información. Finalmente habló, su voz firme a pesar del dolor. «Si encuentran a mi hermana donde dices, si finalmente puedo enterrarla junto a mi madre, entonces quizá, solo quizá, haya valido la pena que hayas hablado. Pero no esperes mi perdón. Eso no está en mi poder darlo». Ernesto asintió débilmente. «No lo espero. Solo espero que esto les ayude a cerrar este capítulo de alguna manera». 2 semanas después, un equipo forense coordinado por las autoridades del Estado de México, acompañado por Roberto, Héctor y antropólogos de la universidad, llegó al área indicada en el mapa de Ernesto. El terreno era exactamente como había sido descrito, un baldío extenso lleno de maleza, rodeado por algunos árboles dispersos, con torres de alta tensión visibles a la distancia. Comenzaron la excavación sistemática, usando tanto herramientas manuales como equipo especializado de georradar para detectar alteraciones en el suelo. Durante 3 días trabajaron bajo el sol implacable y la lluvia intermitente. Beatriz no pudo estar presente físicamente, el peso emocional era demasiado, pero mantenía contacto constante por teléfono con Roberto. En la tarde del tercer día, uno de los antropólogos gritó: «Habían encontrado algo». A aproximadamente 1,5 metros de profundidad, envueltos en plástico negro degradado por los años, comenzaron a aparecer restos óseos humanos. El equipo trabajó con extremo cuidado durante las siguientes horas, exhumando los restos completamente y documentando cada paso del proceso. Los restos fueron transportados inmediatamente al laboratorio forense para su análisis. Las pruebas de ADN tomarían varias semanas, pero los antropólogos pudieron confirmar preliminarmente que se trataba de los restos de una mujer adulta de aproximadamente la edad que tenía Ana en el momento de su desaparición, con una estatura compatible. Entre los restos encontraron también fragmentos de tela que coincidían con el uniforme de enfermera y el suéter azul marino que Ana llevaba el día que desapareció. Y crucial para la identificación, encontraron un pequeño dije de oro con la forma de una cruz que Beatriz reconoció inmediatamente. Había sido un regalo de su madre a Ana en su cumpleaños número 25. Cuando los resultados definitivos de ADN llegaron 6 semanas después, confirmaron lo que todos ya sabían en sus corazones. Los restos pertenecían a Ana Navarro. Después de casi 8 años de búsqueda, incertidumbre y dolor, la familia finalmente tenía a su hermana de vuelta. No de la manera que hubieran querido, nunca de esa manera, pero al menos ya no era una ausencia sin nombre, un vacío sin cierre. Ahora tenían un lugar donde llorar, donde llevar flores, donde hablar con ella en las fechas importantes. El funeral de Ana Navarro se llevó a cabo en agosto de 2009, un día nublado pero sin lluvia. La ceremonia en el panteón fue íntima, pero profundamente emotiva. Estaban presentes Beatriz y Roberto, por supuesto, junto con varios primos y tíos que habían apoyado la búsqueda durante años. También asistieron Héctor Ruiz, Martín Velasco,
Decenas de miembros de Voces que no se callan, compañeras de trabajo de Ana del hospital que nunca la habían olvidado, y sorprendentemente Alfredo Ponce y Mónica Suárez, quienes habían cargado con su propia culpa por no haber hablado más pronto sobre lo que sabían. El padre que ofició la ceremonia habló sobre el perdón, la justicia y el valor de quienes buscan la verdad, incluso cuando el camino es doloroso. Beatriz leyó una carta que había escrito para su hermana, un texto lleno de memorias de infancia, de agradecimiento por los años compartidos, de rabia por los años robados y de promesa de que su legado continuaría viviendo a través del trabajo de la organización. No te encontramos a tiempo para salvarte, leyó con voz quebrada, pero tu historia ha salvado a otras familias de la desesperación de no saber. Has dado esperanza donde no había ninguna. Y eso, hermana mía, es un regalo que seguirás dando mucho después de que todos nosotros nos hayamos ido también. Roberto colocó un ramo de claveles blancos, las flores favoritas de Ana, sobre el ataúd. Héctor dejó una copia enmarcada de la fotografía del mercado de pulgas, aquella imagen casual que había cambiado todo. Martín depositó la primera plana del periódico donde había publicado el caso, con una dedicatoria escrita a mano en el reverso. Uno por uno, los asistentes pasaron junto al ataúd, algunos dejando flores, otros solo tocando la madera pulida en un gesto silencioso de despedida. Ernesto Campos murió 3 semanas después del funeral en la enfermería del penal. Su muerte pasó sin mucha atención pública. No tuvo funeral, su cuerpo fue cremado y las cenizas entregadas a un primo lejano que fue la única familia que apareció a reclamarlas. Beatriz se enteró por una nota breve en el periódico. No sintió satisfacción ni tristeza particular. Era simplemente el final de un capítulo de una historia mucho más grande. Los años siguientes trajeron cambios significativos en cómo México manejaba los casos de personas desaparecidas. El caso Ana Navarro había sido uno de varios casos emblemáticos que presionaron para reformas legislativas. En 2011 se estableció un registro nacional de personas desaparecidas con protocolos más rigurosos de investigación. En 2013 se crearon unidades especializadas en cada estado para atender específicamente estos casos. Las organizaciones de familiares, como Voces que no se callan, fueron reconocidas oficialmente como actores importantes en el proceso de búsqueda e identificación. Beatriz se había convertido en una figura pública, invitada regularmente a mesas redondas, conferencias y programas de televisión para hablar sobre el tema. Nunca se acostumbró completamente a la atención mediática, prefería el trabajo de campo con las familias, pero entendía que su voz podía abrir puertas y generar cambios que beneficiarían a miles. En 2012, publicó un libro titulado La fotografía que lo cambió todo, la búsqueda de Ana Navarro, donde documentaba toda la investigación, incluía las lecciones aprendidas y ofrecía consejos prácticos para familias enfrentando situaciones similares. El libro se convirtió en un bestseller inesperado y fue traducido a varios idiomas. Roberto, ahora con más de 50 años y con el cabello completamente gris, continuaba liderando las brigadas de búsqueda. Había participado en la localización de más de 40 sitios de enterramiento clandestino, ayudando a recuperar cientos de restos que luego fueron identificados y devueltos a sus familias. Cada identificación exitosa era una pequeña victoria, un momento de dolor y alivio mezclados. Roberto guardaba en su oficina un mapa de la Ciudad de México y áreas circundantes con alfileres de colores marcando cada sitio donde habían encontrado restos. Era un mapa del dolor colectivo de la nación, pero también un mapa de la resistencia de las familias que se negaban a olvidar.
Héctor Ruiz se retiró formalmente en 2014, aunque nunca dejó completamente el trabajo. Seguía siendo consultor para casos particularmente complejos, mentoreaba a la nueva generación de investigadores privados que seguían sus métodos y daba clases en la universidad sobre técnicas de investigación. En una entrevista para un documental sobre desapariciones, reflexionó sobre el caso Navarro. Lo que aprendí de Ana es que la verdad tiene una manera de emerger, incluso desde los lugares más inesperados. Una fotografía en un mercado de pulgas. ¿Quién hubiera imaginado? Pero así es este trabajo, estar atentos a las señales, no descartar nada como irrelevante y nunca rendirse. Martín Velasco continuó su carrera periodística enfocándose cada vez más en temas de justicia social y derechos humanos. Ganó varios premios más a lo largo de los años, pero siempre decía que el caso Ana Navarro seguía siendo el más importante de su carrera. Me cambió como periodista y como persona, compartió en una conferencia universitaria. Me enseñó que nuestro trabajo no es solo informar, sino también buscar justicia, dar voz a quienes no la tienen y usar nuestras plataformas para generar cambios reales. En 2015, 13 años después de la desaparición original de Ana, el gobierno de la Ciudad de México inauguró un memorial para las víctimas de desapariciones forzadas en el Parque México de la Colonia Condesa. El monumento consistía en un muro de mármol negro donde estaban grabados los nombres de miles de personas desaparecidas, similar en concepto al Vietnam Veterans Memorial en Washington. El nombre de Ana Navarro estaba allí, junto con Patricia Montiel e Ignacio Vargas, y miles más. Beatriz asistió a la inauguración junto con cientos de otras familias. Tocó el nombre de su hermana grabado en la piedra, sintiendo el frío del mármol bajo sus dedos, y pensó en todo el camino recorrido desde aquella mañana de marzo de 2002, cuando Ana simplemente no llegó a casa. La organización Voces que no se callan celebró su 10º aniversario en 2012, con un evento en el Zócalo capitalino. Miles de personas asistieron, muchas llevando fotografías de sus propios desaparecidos. Formaron un mosaico humano, cada persona sosteniendo una imagen, creando un mar de rostros de quienes ya no estaban, pero no habían sido olvidados. Fue un momento de duelo colectivo, pero también de fortaleza comunitaria. Beatriz, parada en el templete improvisado, miró a aquella multitud y supo que el legado de su hermana vivía en cada una de esas búsquedas, en cada familia que encontraba el coraje de seguir adelante. Para 2016, la historia de Ana Navarro había inspirado una película independiente mexicana que fue presentada en el Festival Internacional de Cine de Morelia. La película, titulada simplemente La fotografía, dramatizaba la investigación mientras trataba de mantener el respeto por los hechos reales y las personas involucradas. Beatriz y Roberto fueron consultores durante la producción, asegurándose de que Ana fuera representada con dignidad. La película ganó varios premios y ayudó a llevar la historia a una audiencia aún más amplia, especialmente entre los jóvenes que no recordaban los eventos originales. En los años siguientes, varios otros casos fueron resueltos, usando metodologías similares a las empleadas en la investigación Navarro. En Puebla, una fotografía familiar encontrada en una casa de empeño llevó a la identificación de una red de trata de personas. En Jalisco, registros telefónicos analizados con el mismo nivel de detalle que Héctor había usado revelaron conexiones entre desapariciones que parecían no relacionadas. El caso se convirtió en material de estudio en academias de policía, en programas universitarios de criminología y en entrenamientos para periodistas de investigación. Beatriz nunca se casó ni tuvo hijos propios,
pero consideraba a las cientos de familias de Voces que no se callan como su familia extendida. Su departamento estaba lleno de fotografías, algunas de Ana, muchas otras de personas que habían sido encontradas gracias al trabajo de la organización, cartas de agradecimiento de familias, dibujos de niños que habían recuperado a sus padres. En las noches solitarias, cuando el peso de todo el dolor acumulado amenazaba con abrumarla, sacaba el álbum de fotografías de su infancia y recordaba a Ana no como la víctima de un crimen terrible, sino como la niña que la había enseñado a andar en bicicleta, la adolescente que la había consolado durante su primer desamor, la mujer responsable y cariñosa que había dedicado su vida a cuidar de otros. Roberto finalmente encontró algo de paz personal cuando en 2017 conoció a Elena, una mujer que también buscaba a su hermano desaparecido y que había llegado a la organización buscando ayuda. Su relación creció lentamente, forjada en el entendimiento mutuo del dolor y la determinación compartida de crear algo positivo del sufrimiento. Se casaron en una ceremonia pequeña en 2018, y aunque ninguno tuvo hijos biológicos, adoptaron a un niño de 10 años cuya madre había desaparecido y cuyo padre estaba en prisión. Le dieron un hogar lleno de amor y la oportunidad de sanar, nombrándolo Andrés, que había sido el segundo nombre de su padre. Para 2020, casi 2 décadas después de la desaparición de Ana, Beatriz comenzó a entrenar a una sucesora para eventualmente tomar las riendas de Voces que no se callan. Era una joven abogada llamada Valeria, cuya tía había sido una de las personas encontradas gracias al trabajo de la organización. Valeria había crecido viendo el impacto del trabajo de Beatriz y había decidido dedicar su vida profesional a esta causa. Juntas, comenzaron a digitalizar todos los archivos de la organización, creando una base de datos accesible que pudiera ser consultada por investigadores, autoridades y otras organizaciones similares en diferentes partes del país. La pandemia de COVID-19 presentó desafíos nuevos e inesperados. Las búsquedas físicas tuvieron que suspenderse temporalmente, pero el trabajo continuó de otras maneras. La organización adaptó sus reuniones de apoyo a formato virtual, permitiendo incluso mayor participación de familias en estados remotos. Desarrollaron una aplicación móvil donde las personas podían reportar avistamientos, cargar fotografías y acceder a recursos legales. La tecnología, que había comenzado con aquella fotografía en un mercado de pulgas, ahora se extendía al mundo digital, multiplicando las posibilidades de conectar pistas dispersas. En 2022, 20 años exactos después de la desaparición de Ana, Beatriz organizó una ceremonia conmemorativa en el panteón donde descansaba su hermana. Ya tenía 60 años, su cabello mostraba hebras plateadas, su rostro llevaba las líneas del tiempo y el sufrimiento, pero sus ojos mantenían la misma determinación feroz que había mostrado desde el primer día. Leyó los nombres de las más de 500 personas que habían sido localizadas vivas o fallecidas gracias al trabajo directo o indirecto de la organización. Cada nombre era una historia, una familia que había recibido respuestas, un hueco en el mundo que había sido parcialmente llenado con verdad. 20 años, dijo Beatriz ante las docenas de personas reunidas. 20 años desde que Ana salió del hospital esa mañana y nunca llegó a casa. 20 años de búsqueda, de lágrimas, de pequeñas victorias y devastadoras derrotas. Pero también 20 años de resistencia, de comunidad, de negarnos a aceptar que nuestros seres queridos sean solo números en una estadística. Ana murió por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pero su muerte no fue en vano. Cada persona que hemos ayudado a encontrar, cada familia que hemos apoyado,
Cada cambio en política pública que hemos logrado presionar es parte del legado de mi hermana. Ella era una enfermera. Su vida se trataba de cuidar a otros. Y en cierto modo, a través de nosotros, ella sigue cuidando, sigue sanando, sigue haciendo diferencia. Roberto, parado junto a su esposa Elena y su hijo adoptivo Andrés, agregó sus propias palabras. Mi hermana Ana me enseñó que la familia no termina con la muerte. Se extiende hacia adelante, hacia todas las personas a quienes tocamos, ayudamos, inspiramos. Esta organización, todas estas familias, son ahora parte de la familia Navarro. Y mientras uno de nosotros siga de pie, mientras una sola persona siga buscando, el espíritu de Ana vive. Los asistentes encendieron velas, cada llama representando una luz en la oscuridad, una esperanza que se negaba a extinguirse. Algunos cantaron canciones tradicionales, otros simplemente permanecieron en silencio, acompañando con su presencia. Cuando la ceremonia terminó y la gente comenzó a dispersarse, Beatriz se quedó sola frente a la tumba de su hermana por unos minutos más. Colocó un ramo fresco de claveles blancos y habló en voz baja, como había hecho tantas veces antes. Encontramos tu fotografía en un lugar imposible, hermana, y esa fotografía nos llevó a ti. Siempre he pensado que tal vez había algo de divino en eso, algo más grande que la simple casualidad, como si el universo hubiera conspirado para asegurarse de que no te perdiéramos para siempre. Has estado muerta 20 años, pero en cierto modo sigues más viva que muchas personas que caminan por las calles. Tu historia vive, tu propósito vive, y mientras yo respire, me aseguraré de que nunca seas olvidada. El sol comenzaba a ponerse sobre el panteón, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Beatriz se levantó lentamente, sus rodillas protestando después de tanto tiempo arrodillada. Miró una última vez la lápida donde estaban grabados el nombre de Ana y la breve inscripción que resumía una vida. Enfermera, hermana, luz eterna. Luego se alejó, caminando con paso firme hacia donde Roberto y su familia la esperaban junto al auto. Había trabajo que hacer mañana, siempre había trabajo que hacer, más familias que apoyar, más casos que investigar, más verdades que descubrir. La historia de Ana Navarro, la enfermera cuyo rostro apareció en una fotografía encontrada por un periodista en un mercado de pulgas, se había convertido en leyenda y advertencia, en inspiración y llamado a la acción. Era un recordatorio de que en un país donde decenas de miles desaparecen cada año, cada vida importa, cada búsqueda vale la pena, y la verdad, por más dolorosa que sea, es siempre mejor que la tortura de la incertidumbre. Era la prueba de que incluso los objetos más ordinarios pueden convertirse en llaves que abren las puertas más obstinadas, y que la perseverancia, la comunidad y el amor pueden ser armas poderosas contra la injusticia y el olvido. Y mientras Beatriz se alejaba del panteón, ese atardecer de marzo de 2022 llevaba consigo no solo el peso del dolor de 2 décadas, sino también la luz de la esperanza que ese dolor había generado, la certeza de que su hermana Ana, incluso en muerte, seguía siendo una fuerza para el bien en un mundo que desesperadamente necesitaba más personas como ella. La fotografía había sido el comienzo, pero el legado continuaría mucho después de que todos los involucrados en esta historia hubieran partido. Porque algunas historias no terminan nunca realmente, se transforman, se expanden, se convierten en parte del tejido de una sociedad que aprende, lentamente, dolorosamente, a ser mejor, a cuidar más, a no olvidar jamás.